Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta sesión de arbitraje al aula, la número 3 para este año 2022. Mi nombre es Viviana María Rodríguez Bencardino. Actualmente soy la abogada de este centro de arbitraje, su centro de arbitraje, el de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y estamos muy felices de continuar propiciando a todos los interesados espacios de discusión, de pensamiento, de reflexión. En el día de hoy nos acompaña el doctor Ernesto Vázquez Luciniani, uno de los árbitros de nuestra lista categoría A y del cual a continuación me permito leer su perfil. Abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en negociación, conciliación y arbitraje de la Universidad del Rosario, especialista en responsabilidad y daño resarcible de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y especialista en contratación estatal de también la Universidad Externado de Colombia. Abogado con alto grado de compromiso en el trabajo con entidades y de manera particular en el análisis de procesos de interés, investigación, docencia, etc. La temática para el día de hoy serán algunos aspectos relevantes de la etapa inicial del trámite arbitral, el cual esperamos que disfruten. Estará abierto nuestro espacio para preguntas y que se queden por favor hasta el final, que le tenemos una sorpresa preparada a todos ustedes. Doctor Ernesto, muy buenas tardes. Es un gusto para mí, como siempre, participar de los espacios que la Cámara de Comercio ha diseñado para este conocimiento y esta divulgación del mecanismo que, como bien usted dice, estamos muchos enamorados y encontramos grandes beneficios día a día en el ejercicio de la actividad arbitral. Tanto las partes como los árbitros y todos los que intervenimos en estos procedimientos nos damos cuenta de este gran ambiente que se viene logrando, se desarrolló, y yo creo que está irrigado de alguna manera el trabajo que se hace por parte de quienes entran en contacto con el arbitraje y salen al ejercicio con la jurisdicción. Siendo Bucaramanga una plaza muy interesante para esto, pues puede ser diferente en otros lugares, pero sin duda yo creo que tanto la virtualidad como este tipo de espacios siempre promueven la posibilidad de mejorar en el desarrollo de la actividad. Quiero iniciar y voy a referirme precisamente a algunos aspectos que he considerado son relevantes para la etapa inicial del trámite arbitral. ¿Cuál es esta etapa inicial del trámite para que la delimitemos temporalmente? Esta etapa inicial la ubico yo a partir del momento en el cual la parte o la persona que tiene un conflicto identifica que lo tiene y decide, bueno, tengo que resolverlo. Revisa su contrato, o desde antes ya lo había tenido en cuenta, si vamos como en etapas, y asistí afortunadamente a una sesión anterior. En la sesión anterior hablaban de la cláusula compromisoria, entonces ya en su contrato estaba, como es habitual por todas las personas, pues ellos han revisado al momento de suscribir su contrato por un buen asesoramiento, que es muy conveniente para ellos tener su cláusula compromisoria, se asesoraron muy bien de qué era esa cláusula compromisoria, y entonces llega el momento en el cual tienen que hacer uso de ella. A partir de ese momento, pues entonces aparece esta etapa inicial. ¿Hasta dónde llegamos aquí? Creería yo que hasta el momento, o vamos a ir en nuestra conversación, hasta el momento en el cual logramos consolidar la designación de los árbitros. Ya allí creo podremos concluir esa etapa inicial, que pertenece fundamentalmente a la parte que convoca o que presenta su demanda arbitral y al centro correspondiente que asume la competencia para desarrollar el proceso arbitral. Para tal efecto, entonces, miremos algunos aspectos de cómo vamos a hacer esto. Lo primero, quiero destacar este espacio del arbitraje al aula. Los alcances que yo veo dentro de estas charlas que se han adelantado son muy grandes, porque procuramos, y he visto que todos los que hemos participado en este espacio arrancamos y buscamos arrancar desde la base fundamental
del trámite que se adelanta en el arbitramiento, en el arbitraje, y llevarlo hasta cierto nivel de profundidad que pueda ser asequible a cualquiera que asista a este tipo de encuentros. Es más, la invitación de entrada a que todos puedan hacer sus preguntas, darle el espacio a las mismas, aún dentro de la misma presentación, doctora, si usted, doctora Viviana, si usted nos ayuda a coordinar, que podamos conocer esas preguntas oportunamente y las podamos ir resolviendo, sería de mucho valor para que esta presentación pues no sea fría y solamente se detenga en las consideraciones que podemos tener cuando pueden haber más dudas dentro de el trámite para los que están escuchando. Y sin duda, pues a usted también, doctora, esa misma invitación, porque mucho de lo que vamos a hablar pertenece al centro y la realiza directamente el centro. Por esa razón, me parece que la importancia de su participación aquí creo que nos puede enriquecer mucho los aspectos que vamos a tocar. El objetivo, bien, como les he dicho, pues es contarles estos aspectos que consideramos relevantes y que ustedes se acerquen con mucha más tranquilidad al arbitraje. Conozcan ustedes con tranquilidad, mire esto, mire, aquí tenemos esto, aquí tenemos aquello, y profundicen con toda tranquilidad en los aspectos que les puedan ofrecer alguna preocupación especial dentro de su trabajo diario o eventualmente enfrentar el reto de participar en temas arbitrales con sus clientes en cualquier forma. La metodología pues ya la he escrito y creo que no vale la pena reiterar. ¿De dónde vamos a iniciar? Como les decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero pues es el abogado y la persona y el cliente, ustedes en cualquiera de sus posiciones, lo primero que tienen que hacer es revisar la situación. Entonces, advertido que tienen una diferencia con alguien que han contratado, lo primero con quien han contratado, pues entonces ustedes tienen que mirar, ¿hay pacto arbitral? Esa sería su primera pregunta. Entonces, si tenemos pacto arbitral, ya en nuestra reunión anterior pues hablaron cuáles son las cláusulas, cómo se hacen, qué trascendencias tienen, pues esa sería su primera pregunta. ¿Lo tenemos? Bueno, tenemos pacto arbitral. Pero bueno, ¿qué pasa si no tenemos pacto arbitral? ¿Podríamos acceder al arbitramiento en un momento dado? ¿Podríamos hacer de alguna manera esto? Entonces, lo primero que podrían hacer es, oiga, a mí me parece que este tipo de situación podría resolverse de manera mucho más ágil y nos interesa la agilidad y la facilidad en un trámite arbitral. Entonces, podría perfectamente hacerse un pacto con la parte y decirle, vamos a un trámite arbitral. Y en ese escenario de buenas prácticas entre las partes y de buena relación, podrían perfectamente decir, como lo prevé el artículo 3º que está allí citado, vamos a un arbitraje, sí, perfecto, me parece bien. ¿En dónde? La Cámara de Comercio de Bucaramanga, sí. Presenta la demanda y allá nos vemos. Bueno, pero vamos a hacer un documento, no lo vamos a hacer. Pues bueno, allí dependerá de la naturaleza del contrato, ¿cierto? Si estamos hablando de contratos que son con participación de personas jurídicas de derecho público, pues probablemente van a decir, no, espérenme, paren, esa historia no la podemos hacer así nada más. Sin embargo, si hablamos de la voluntad de las partes y de la posibilidad de construir soluciones para resolver sus conflictos, en temas que no sean de naturaleza pública, sin sacarlos tampoco de la posibilidad de que se reúnan con la parte, hagan una reunión para definir y modificar el contrato con estos alcances y se suscriba un documento en el cual consoliden ese acuerdo, pues también podríamos introducir en esa forma a las entidades públicas sin ninguna limitación. Eso va a tener, y de pronto las personas que tienen mucho que ver con derecho público dirán, probablemente va a ser difícil.
¿Y cómo se va a ver esto? Porque precisamente se puede implicar modificar algunos de los derechos que se tienen dentro de la jurisdicción en el propio beneficio de la entidad estatal. Esto es un sofisma en realidad, porque no existe ningún derecho que se vaya a vulnerar por cambiar el mecanismo. Por el contrario, se van a obtener muchos más beneficios. Pero esto debe ser de todas maneras, sin duda, una valoración que debe introducirse en una modificación eventual del contrato y que, por tanto, requiere de las mismas formalidades bajo las cuales se realizó el contrato original dentro del derecho público. Sin embargo, pues en materia civil, comercial, no hay ningún tipo de problema y en aquellos contratos que estén regidos por el derecho privado. Entonces allí podríamos estar introduciendo a las empresas de servicios públicos domiciliarios, a aquellas entidades de educación con regímenes especiales. Bueno, habrá que hacer un estudio, pero este es nuestro presupuesto fundamental con esas observaciones y con este artículo tercero que ha sido criticado por muchos, pero que en realidad lo veo yo como otra oportunidad más que la ley consolidó para lograr ese acercamiento al arbitraje sin sin limitaciones y sin preocupaciones. En ese mismo sentido, entonces, esa revisión pues va a tener que identificar los elementos que componen ese pacto arbitral. ¿Cómo fue establecido? ¿Para qué fue establecido? De pronto para esa materia arbitral, no materia arbitral, sino esa materia arbitral que nosotros tenemos que saber si el conflicto que tenemos en el desarrollo de nuestro contrato, sí pertenece a aquellos bajo los cuales se determinó la existencia del trámite arbitral. Eso es un principio de acercamiento muy importante. La plena identificación de quiénes son las partes. Yo sí tengo identificada la parte, sí está cumpliendo con esto. Hubo sesiones, hubo modificaciones al contrato, qué pasó con el tiempo en este aspecto. Fíjense ustedes aspectos o situaciones puntuales que han dado mucho de qué hablar en ocasiones. Por ejemplo, las cláusulas arbitrales que están contenidas en los estatutos de constitución de creación de las empresas. Estas cláusulas dieron muchas complicaciones en su momento. La ley 1563 y las interpretaciones de la superintendencia hoy han venido moligerando una interpretación que se hizo inicialmente diciendo las cláusulas arbitrales son de naturaleza voluntaria y por lo tanto la voluntad de las partes debe estar absolutamente expresada y no lo pueden hacer de manera tácita. Por lo tanto, quien se introduce a la sociedad después de de haber, de haberse constituido la misma y haber introducido cláusulas compromisorias para resolver sus conflictos, pues no estarían atadas a las mismas. Esto se ha ido moligerando, pero resulta de mucha importancia para evidenciarles a ustedes la importancia de identificar las partes que realmente tienen que ver con el litigio. Esto no es ajeno en nada a lo que hacemos los abogados para revisar los pleitos o los conflictos cuando llegamos a atender los intereses de los clientes. Pero aquí adquiere algunos bemoles importantes. Hay también que pensar en qué eventuales interesados pueden estar ahí. Podremos involucrar una compañía de seguros por un tema de incumplimiento en la ejecución de la obra correspondiente y habiendo tomado póliza de seguro para tales efectos. ¿Cómo haríamos esa introducción? ¿Lo hacemos a través de una demanda directa, un llamamiento en garantía? ¿Esto es posible? ¿Cómo lo identificaríamos? ¿Hay algún tercero que no está dentro del contrato, pero está recibiendo efectos de esto? Hay temas, por ejemplo, que aquí van adquiriendo cada vez más importancia y son los llamados contratos coligados. Estos contratos que dependen necesariamente los unos de los otros para su ejecución, para su funcionamiento, para la eficacia de los mismos y que pueden llegar a tener alcance frente al contrato, uno con cláusula y otro sin cláusula. Todos estos aspectos van haciendo que tengamos una introducción bien cimentada y reflexionada para introducirnos al ejercicio del trámite arbitral.
Otro de los aspectos, la competencia. Bueno, ¿cuál es el centro? Si es este centro, bueno, no pusimos el centro. No hay centro aquí establecido. ¿Cómo va a ser? Nos quedó haciendo, bueno, entonces busquemos la ley, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué ley? La ley que nos dice, la ley 1573 que nos dice, bueno, no se preocupen. Si ustedes no fijaron el centro, pues será el del domicilio del convocado. Entonces, bueno, busquemos el domicilio del convocado. Ese domicilio, no, es que tiene varios. Bueno, entonces podremos escoger entre los varios que él pueda tener. Y revisaremos las normas porque la ley 1563 fue muy amplia en estos aspectos y va resolviendo uno a uno los vacíos en la medida de lo posible, por supuesto. Pero es uno de los aspectos que debemos tener en cuenta para presentarlo ante quien corresponde. Hasta existe la posibilidad de que lo presentemos a alguno que no corresponda y el centro, al revisarlo, diga, no, esto no pertenece a mí, sino pertenece a otro, y tiene la obligación de enviarlo. Entonces, pues, es hasta una solución, pero todo esto y hacerlo de manera adecuada nos va a permitir agotar costos y que las cosas se resuelvan de una manera más eficaz y más rápida. El tema de los costos que siempre preocupa, no tengan temor. Yo creo que el tema de costos se volvió un fantasma que persigue el arbitraje en Colombia y resulta que si bien tiene un costo, ese costo cada vez se ha vuelto más asequible de acuerdo con la naturaleza del conflicto del que hablamos. Hay aspectos que han sido de mucha trascendencia, especialmente el tema de la mayor cuantía y la menor cuantía en la medida en que ya se define con absoluta claridad que cuando el asunto es de menor cuantía debe ser un solo árbitro y no tres. Eso implica reducir en 2/3 partes el costo del trámite arbitral. Por eso la importancia de acercarse a los centros y al centro especial de la competencia que ustedes puedan determinar y verificar el costo que representa el trámite arbitral. Si bien no va a tener una certeza absoluta en ese momento, sí puede hacer la valoración correspondiente. Es más, las herramientas que tienen la mayoría de los centros permiten que usted haga esa valoración de costos que puede ser muy similar. De acuerdo con la ley, pues será la misma para todos, pero si la hacen a través de los reglamentos y de los reglamentos, pues bajo la figura del arbitraje institucional, pues tendrán unos costos especiales que serán diferentes para cada centro. De esa manera, ustedes podrán tener una certeza y matar ese fantasma con ese mecanismo. Hay otro aspecto que resulta de mucha importancia y es el tema de los requisitos de procedibilidad. Hay unas cláusulas que me imagino las conversaron también en el encuentro anterior y que son de una aplicación escalonada, un arbitraje escalonado. Entonces, bueno, primero tenemos que hacer, antes de iniciar el arbitraje o de llevar el proceso, llevar a proceso la diferencia entre las partes, tendrán que hacer un acercamiento de 3 meses bajo el cual se podrán mediar comunicaciones una cada 45 días hasta completar los 3 meses en días hábiles. Y posteriormente a eso se iniciará un trámite de amigable composición y si este no funciona, una conciliación definitiva para que puedan después llegar al arbitraje. Esto fue resuelto de manera tajante por el Código General del Proceso al definir que para acceder al arbitraje no es necesario agotar ningún requisito de procedibilidad. Y bajo ese criterio, pues yo creo que definirá, sin perjuicio, por supuesto, de los grandes beneficios que otro tipo de mecanismos puedan tener, el arbitraje les ofrece la posibilidad de iniciar su trámite, suspender cualquier tipo de término de prescripción que puedan llegar a tener y contar dentro de su interior con recursos como la conciliación, que es la primera o parte de los trámites que se adelantan dentro del desarrollo del procedimiento arbitral. Entonces, fíjense, ya la tienen dentro de eso. ¿Vamos a tener la oportunidad? Sí. Es más, la conciliación se puede hacer en cualquier momento dentro de los trámites judiciales. Bueno, entonces allí la tenemos y no se va a perder nada iniciando el trámite y sí se gana tiempo. En principio, estas son las revisiones que yo vería fundamentales para que ustedes tomen la decisión y digan, vamos a mirar cómo lo vamos a hacer.
Un aspecto que me parece importante que volvamos a retomar es las clases de arbitraje. Dentro de esas cláusulas vemos y encontramos con mucha preocupación en ocasiones que no se ha aprovechado esta posibilidad de realizar los arbitrajes ad hoc y los arbitrajes institucionales. La ley 1563 hizo un gran beneficio al determinar que si no se dice nada en el pacto arbitral, se convertirá en un arbitraje institucional. ¿Esto qué significa o qué son estos arbitrajes? Como la ley lo dice precisamente, el arbitraje ad hoc es el que hacen o es conducido directamente por los árbitros en todos sus aspectos o en los aspectos que las partes así lo determinen. Permítanme un segundo, tomo un vasito de agua, denme un segundo. No me deja abrir, ya. Muchas gracias. Les decía entonces que el arbitraje ad hoc es conducido directamente por los árbitros. ¿En qué sentido o qué alcance podemos darle a este arbitraje ad hoc? Pues las partes lo definen. Cuando dentro del desarrollo de un contrato resulta de mucha importancia para la eficacia del mismo, para su ejecución, que los conflictos que se presenten sean resueltos de una manera especial, con alguien que, por ejemplo, conozca del contrato permanentemente o que pueda ser consultado con anticipación sobre el mismo para fines especiales de algún aspecto, pues puede resultar importante o mejor, útil para los fines que tienen las partes, crear un sistema de resolución de conflictos detallado. Puede establecerse unos tiempos diferentes, una forma de nombramiento de los árbitros diferente, unas calidades de árbitros determinados por fuera de las listas de los centros de conciliación, de los centros de arbitraje autorizados, pueden hacerse en sitios diferentes. Todo ello haría parte de esa facultad inmensa que pertenece al arbitraje de poder reconocer la voluntad de las partes para resolver su conflicto y introducir para ello a terceros debidamente autorizados. Entonces, ese arbitraje ad hoc es muy interesante, lleno de detalles y con muchos riesgos ocasionalmente de vacíos, por lo que debe ser una figura manejada de manera muy pausada, muy elaborada y con una intención bien precisa. El institucional, por el contrario, lo que busca es la facilidad de todo tipo. Una facilidad económica, porque generalmente los centros determinan que cuando se hace en esa forma, se va a dar unas tarifas especiales. Unos formatos de agilidad para todo lo que se desarrolla de manera concreta. Usted además los puede conocer, está en los reglamentos de cada uno de los centros, allí va a conocer cómo se va a nombrar, quiénes pueden ser nombrados, cómo se va a desarrollar su proceso, las referencias legales a las cuales puede hacerse. Entonces, ese trabajo del arbitraje ad hoc, que en un momento dado puede ser dispendioso y delicado, pues es reemplazado por un formato institucional amplio, preciso, hecho a la medida para el beneficio de las partes, pero con una definición institucional bien marcada. De todas maneras, no podemos dejar de lado, a pesar de que la ley no lo nombra, que es posible que tengamos un arbitraje legal. ¿Esto qué significaría? Que las partes no dijeran nada. Ya vamos como hasta el otro extremo, ¿cierto? Simplemente dicen, mire, una cláusula, ¿cómo vamos a resolver nuestros conflictos? A través de un proceso arbitral. Punto. Con eso
probablemente, bueno, haciendo pues con la salvedad de que se guarde silencio. Entonces aquí tendríamos que hacer esa cláusula para que llegáramos al legal, necesariamente tendríamos que decir que se resolverá a través de un proceso arbitral de conformidad con la ley 1573 y los demás normas legales que lo modifiquen o lo regulen. De esa manera llegamos al legal sin posibilidades de aprovechar los mecanismos que se han diseñado por parte de las cámaras de comercio para lograr la agilidad, especialmente en lo que tiene que ver con el nombramiento de los árbitros, que es lo que vamos a conversar ahora más adelante. Ese aspecto, por lo menos, es un aspecto de muchísima trascendencia en el tiempo y en la forma que es importante aprovechar. Y por supuesto, el tema económico, que a veces no es tan trascendente, pero que vale la pena tener en cuenta. Con estas clases de arbitraje, entonces ya vamos advirtiendo estos semáforos en rojo de esta parte inicial del trámite arbitral que nos exige tener en cuenta estos aspectos. Ya sabemos entonces, tenemos una cláusula, un pacto arbitral, ese pacto arbitral debe tener unas condiciones especiales, las hemos analizado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, entonces vamos a iniciar el trámite. ¿Qué tenemos que hacer? Elaborar la demanda, ¿cierto? Y esta demanda, entonces, ¿qué preocupación? ¿Cómo la vamos a hacer? Uy, qué dificultad. ¿Dónde será que hay unos formatos especiales? ¿Habrá unas diferencias? Nada, la ley misma nos está dando los elementos. Es lo mismo. Para hacer su demanda, usted lo que tiene que hacer es hacer una demanda con todos sus elementos, identificaciones, nombres, anexos, pruebas, pretensiones, tener cuidado en el desarrollo de las pretensiones que tengan la debida técnica para que entre ellas no se anulen las unas con las otras, que sean procedentes, que sean claras, introducir el juramento estimatorio para la definición de perjuicios, organizarla de tal manera que sea factible su lectura, organizar los anexos de manera que sea factible también su lectura, su introducción. Revisar el tema del pacto arbitral. Algunos dicen, no, pero si ya está allí, lo mencionamos en un hecho y ya está. Yo creería que vale la pena destacarlo. Y ese análisis inicial que usted hizo para la identificación resulta muy importante para que tengan ese bombillo encendido y faciliten la labor de quien vaya a leer la demanda arbitral. Recuerden ustedes, y allí lo miramos en el tema de la presentación ahora con más detalle, que tenemos que enviarle una copia al demandado. Entonces, allí va a ser la oportunidad de que el demandado también lo mire y, por tanto, no vayan a tener dificultades con ese pacto arbitral. Miren, capítulo, una cápita específico. Mire, estos conflictos son objeto de la cláusula compromisoria por esta y esta razón, de conformidad con esto y esto y esto. Perfecto. Eso facilita el trámite arbitral, tanto para el centro, que tiene que identificar su existencia, como para el árbitro en un momento dado, cuando vaya a tomar su decisión. Y nos recuerda ese aspecto del parágrafo del artículo 3º de la ley 1563. Si lo que hicieron ustedes fue acordarlo, allí perfectamente se puede hacer ese planteamiento de forma y de acreditación que la parte podrá en un momento dado aceptar sin ninguna objeción al recibir el traslado y poder sentarse ante la Cámara. Bueno, habrá discusiones de cuándo podría oponerse o estar en desacuerdo en el trámite arbitral, pero pues tal vez lo que más llama la atención y para los interesados ya en la minucia del litigio, en otras etapas del proceso, yo creería, por ejemplo, en la notificación y el traslado de la demanda, tendrán oportunidad a través del recurso de reposición del auto admisorio de la demanda de levantar la mano y decir, no hay cláusula compromisoria aquí, yo nunca la pacté. Y eso obligaría en un momento dado al árbitro a tener que tomar una decisión sobre eso, si admite o no admite la demanda, teniendo en cuenta la manifestación que se haga. Es posible que esto se mantenga, ¿cierto?
El árbitro diga, no, este no es el momento, no puedo definirlo, lo que usted me ha dicho no es suficiente. Entonces tendríamos varias oportunidades para referir el tema. Y otra de ellas sería el momento en que se declare la competencia con la misma advertencia. Tendría en ese momento que presentarse el recurso correspondiente y acreditarlo. Si es que el tribunal arbitral asume competencia, tendría que hacerse esa observación. Pero bueno, pensemos, todavía se conservó y se mantiene esa inquietud porque no, usted definitivamente no está de acuerdo, no fue la cláusula no está. Ah, bueno, entonces, ¿qué le queda? Después de haber presentado ese recurso en esas dos instancias, pues le quedará el recurso de anulación, porque hay una causal específica orientada a que el trámite se deba resolver siempre y cuando se hayan agotado los requisitos para que la causal deba prosperar en anulación. Entonces, para aquellos preocupados por esta normatividad de la ley 1563, me parece a mí que hay varias oportunidades suficientes, claras, para que en el remotísimo evento en que alguien quisiera adelantar un proceso arbitral o introducir a otro a un proceso arbitral bajo este criterio, lo hiciera de esa manera. Por el contrario, si lo que queremos es llegar al proceso arbitral sin complicaciones, pues ambos aceptaremos y seguiremos adelante sin ningún problema. Y así lo haremos saber también en las diferentes reuniones y encuentros que se dan a partir de la primera invitación a la cual vamos a hacer referencia adelante. En cuanto al tema de la presentación ya del escrito propiamente dicho, es importante en las observaciones de la ley 2213 que trajo de manera definitiva las estipulaciones del decreto 860, ya consolidándonos ese tema de la demanda se presenta como mensaje de datos, si utilizan los canales digitales, el envío de la copia del demandado, cómo se hacen esas notificaciones en caso de que el demandado no pueda ser notificado por vías virtuales. Bueno, todas estas soluciones que en el arbitraje pues han venido trabajándose de una manera muy ágil, con todos los recursos tecnológicos posibles y con toda la colaboración que los centros prestan para esos fines. Entonces, me parece que no hay dificultad. Todos los que litigamos tenemos la posibilidad de hacer esta revisión y de encontrar los elementos necesarios para la presentación de la demanda sin mucha complicación, diferente de la natural que es el inicio de cualquier tipo de reclamación por parte dentro de un desarrollo de un proceso judicial correspondiente. El otro aspecto importante, pues remitirlo al buzón que está dispuesto por el centro que se ha determinado como competente, ¿de acuerdo? Ese tema es muy importante, pues que usted lo ubique, no tengamos dificultad. Las cámaras de comercio generalmente todas son CC, porque son cámaras de comercio, y hay que tener mucho cuidado porque a veces la CCB no es la Cámara de Comercio de Bucaramanga, sino la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, por ejemplo, esos aspectos tienen que ser tenidos en cuenta, porque a veces en los viajes virtuales encontramos estas referencias con relativa facilidad. Y, sí, mire, para presentar demandas ante la Cámara de Comercio y sale, mire, buzón, ccb arroba cámara o buzón arroba ccb.com. No, mire, Cámara de Comercio de Bucaramanga, perfecto. Entonces hay que identificarlo. En los centros hay unas personas como la doctora Viviana, que siempre está atenta a atendernos y ayudarnos en esas lides. Entonces, esta primera parte, toda estuvo a cargo de quien va a iniciar el trámite arbitral. Toda esta revisión, llegamos aquí y ya se remitió por el correo mi demanda. Entonces, ahora, ¿qué pasa con eso? ¿Qué nos pasa ahora? Entonces, bueno, se traslada esta carga al centro. El centro tiene la papa caliente y necesita saber qué va a hacer con ella. Entonces, lo primero que es el pacto arbitral, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el centro? Revisar el pacto arbitral. Por eso les decía, mire,
una forma de facilitar el trámite es que ustedes analicen su pacto arbitral y les den luces al centro, lo orienten. Mire, nosotros hicimos un arbitraje de conformidad con esto y los árbitros que designamos fueron tales. Entonces, mire, entonces ya sabe el centro que tiene que notificarlos para que ellos asuman. Y ya está. En virtud, bueno, por supuesto, el centro hará un análisis mínimo de las referencias que están allí. Entonces, si eso que se está firmando pues no es cierto, pues simplemente pues estará acomodado a lo que dice el pacto arbitral, que es el que se impone. Pero el análisis que haga la parte y lo presente dentro de su escrito de demanda, pues si se encuentra ajustado a lo que es el pacto arbitral, cláusula compromisoria, pues no va a tener ninguna dificultad en seguir adelante y tomar el camino que le ha indicado esa interpretación. ¿Qué más dice la ley allí? Bueno, puede ser que el árbitro no esté designado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente se revisa el pacto arbitral y se mira cómo vamos a hacer el nombramiento. Y para esos efectos, ¿qué hace? Se invita por parte del centro correspondiente a asistir a una reunión de nombramiento de árbitros. Muy gentilmente, a través de un correo electrónico, de conformidad con las nuevas disposiciones para el manejo de medios electrónicos y medios virtuales, les llegará un correo electrónico y les dice: el 15 de julio de 2022 a las 3 de la tarde los invitamos a una reunión en la cual se adelantará el nombramiento de los árbitros. ¿Qué procedimiento se va a seguir en ese caso? El que está establecido en el pacto arbitral. Esa será nuestra primera guía. Y allí comenzamos a ver esas dificultades. Miremos y hagámonos algunas preguntas entonces que son comunes, me parece a mí, cuando entramos o recibimos esa invitación. Primero, ¿quién debe hacer esa convocatoria? No, los árbitros. No. Esta convocatoria la hace el centro. El centro competente que ha declarado de alguna manera o ha reconocido su competencia, él se manifiesta y dice: yo lo cito a esta convocatoria. ¿Él lo hace como una especie de juez? No. Es una convocatoria a que se desarrolle en el periodo de tiempo establecido el procedimiento que se definió por las partes para nombrar los árbitros. Entonces, es un medio de colaboración para realizarlo. ¿Por qué les resalto este aspecto? Porque se tiende a pensar que las decisiones que allí se van a tomar son de una implicación, son de tal naturaleza que los centros tienen un poder especial para resolver asuntos en esas reuniones, cuando en realidad son unos facilitadores. Aquí no hay ningún aspecto que deba definir de manera tajante el centro, diferente de exponer cuál fue la cláusula, en qué términos se establecieron, qué dice la cláusula con claridad, ¿sí? Se evidencia que la cláusula dice esto. Y las partes dicen: sí, estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, debe ser de esta y esta manera. Bueno, entonces esas interpretaciones que las partes hagan prevalecen de manera total sobre cualquier interpretación que el centro en un momento dado pueda hacer. Esto es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque pues el centro tiene mucha experiencia y les puede aportar desde su experiencia y de su interpretación y de los beneficios que pueden recibir ustedes. Por eso es un colaborador y un colaborador calificado. Entonces, pues bueno, esto es muy importante. Sin embargo, las partes son los dueños. Son realmente los dueños de su trámite. Entonces, ¿quién debe asistir? Las partes. Porque allí se van a tomar decisiones de naturaleza trascendente. Mire, ¿quién va a ser el árbitro? Mire, el árbitro puede ser estas personas de estos listados. Resulta que dentro de esos árbitros está aquel personaje con el cual yo he tenido problemas desde los 3 años, pero mi abogado no sabe. Entonces, ¿qué pasa?
No, pues es muy reconocido en el área, será muy buen abogado, pero yo tengo problemas personales con él. O simplemente no le tengo aprecio y no me gustaría tener que ver un negocio con él. Ya ese aspecto, por ejemplo, daría lugar a que fuera interesante para la parte acudir a ver quién va a resolver este asunto. Por supuesto, esto se puede omitir con la revisión de los listados previos y con esas indicaciones a los apoderados. Nada lo impide, pero resulta de importancia. A los que no les gustan, pues darán unas instrucciones claras, precisas, facultades expresas para realizar las diligencias y con los alcances que sean necesarios para cualquier cosa, con esas instrucciones. Entonces, si eso lo vamos a hacer, si no podemos asistir personalmente, la invitación es hagan esto, hagan esos poderes de manera muy amplia. Ahora hablamos concretamente del poder, pero que sean suficientemente amplios para que en esa reunión se resuelva todo. El punto que estamos tratando, bueno, ¿qué se va a resolver en la reunión? Bueno, fundamentalmente lo que tenga que ver con el pacto arbitral, cómo son sus términos, cuáles son sus condiciones, y el punto central es que se nombren los árbitros, escoger los árbitros y designarlos por las partes. Entonces, el tema vital es cómo se estableció y cómo nos conviene más hacerlo. Si quieren lo dejamos para más adelante, que es como el tema, el grueso de nuestra preocupación aquí. Pero digámoslo de entrada o anunciemos que ese aspecto lo que buscamos es que se pueda hacer allí y se pueda hacer de manera breve con el respeto de los intereses de todos, de los que están asistiendo. Entonces, eso será una diligencia exitosa en la medida en que se pueda hacer de manera puntual, rápida, trajimos preparados los asuntos y se pueda definir ese aspecto. Acá me parece muy importante también resaltar, Doc, que como usted lo ha dicho, esto es una reunión, no tiene la calidad de audiencia. Hay que ser también muy enfáticos en el hecho de que el centro de arbitraje, tal como ha sido definido incluso por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, es un ente que proporciona herramientas logísticas y en este caso incluso tecnológicas para que se lleve a cabo el tribunal arbitral sin trasladar la administración de justicia, que solamente está en cabeza de los árbitros. Entonces, este primer encuentro, y es algo que quiero resaltar mucho de lo que he podido conocer en mi trabajo y a quien la directora se ha puesto la bandera, en que sea una reunión inicial de mutuo acuerdo, una reunión amigable, que sea una reunión en donde las partes, después de haber presentado la demanda y que incluso con la nueva ley y la implementación del decreto 806, ya las partes llegan choqueadas, ya las partes saben por qué lo están demandando y ya llega de una vez con indisposición al encuentro, y poder tener este espacio en donde no hablamos todavía de un escenario jurídico, sino que hablamos de una reunión en donde ponemos en práctica la negociación y decimos, bueno, dejando de un lado nuestras diferencias, quién puede ser nuestro árbitro, quién va a ser nuestro tribunal, es un espacio muy importante. Hemos tenido casos de éxito, digo yo, porque a veces en ese primer encuentro hemos tenido conciliaciones y trasladamos de una vez el servicio de la conciliación o las partes ya se logran ver a la cara. Es que cuando estamos inmersos en la litigiosidad y en esa visión de la justicia ordinaria, de que el juez es intocable y que no podemos, nos alejamos un poco las partes y nos volvemos más contrapartes que cualquier otra cosa. Entonces, poder propiciar estos espacios es muy importante y no hay nada más maravilloso que las partes digan con absoluta tranquilidad y confianza qué es lo que se hace en esa reunión. Quiero que Pepito Pérez sea mi árbitro. Y en esa reunión también nosotros personalmente en el centro de arbitraje lo que hacemos es, bueno, este es el señor árbitro presente, tenemos un directorio en donde las personas pueden consultar los perfiles profesionales, pueden ver las fotos, pueden colocarle cara al asunto, por decirlo así, y terminamos teniendo éxito en la designación por mutuo acuerdo, y sé que es algo que usted más adelante va a tocar, pero en nuestro centro las designaciones casi todas son por mutuo acuerdo. Y eso es algo que nosotros lo vemos como un éxito en un primer encuentro que pueden tener las partes. Es esa invitación a que las partes realmente participen, porque es que los que definen, los que tienen la capacidad para tomar esas decisiones que usted nos está planteando,
son las partes. Entonces, si en un momento dado, dentro del contexto de la diligencia, se está pensando en la posibilidad de conciliar, pues, mire, eso solo lo va a poder pensar quien es el titular del derecho. Por eso esa invitación realmente es interesante y permite y facilita muchas cosas. Vuelvo y le reitero, sin perjuicio de que de que puedan estar representados, pero sí de que se abran esos espacios. Hay un aspecto que siempre se ha visto y cada vez pues se va moligerando a mi modo de ver, que es el tema de las suspensiones de las audiencias, que son vistas generalmente como momentos para dilatar la resolución de los conflictos. Esa es la primera observación que siempre se hace. No, es que ya nos estamos convirtiendo como en los juzgados, que se suspenden y se suspenden las audiencias y no podemos llegar a resolver de fondo nuestros asuntos. En principio, la ley no ha dicho nada sobre el tema de suspender las audiencias. Yo creería que el centro, y como lo hemos visto siempre, tiene la mejor disposición para que esas diligencias, y perdónenme que utilice la palabra audiencia, pero más bien la reunión de nombramiento, porque pues no es una audiencia en los términos del trámite arbitral, sino esa reunión de nombramiento. Entonces, es perfectamente viable que la parte diga, no, mire, no necesito, no tengo interés en suspender esto nuevamente, busquemos cuál sería la alternativa, teniendo en cuenta que no vinieron las partes. Esa alternativa pues está ahí previamente establecida en la cláusula o en la ley o en el reglamento del centro correspondiente institucional para que se resuelva sin necesidad de la presencia de la otra parte. Entonces es un aspecto sobre el cual vuelvo y les presento ese semáforo en rojo para que tengan en cuenta, porque pues causal legal no hay ninguna para no acudir. Es más, yo podría presentar una justificación a la inasistencia, pero igual el trámite se puede adelantar. Entonces, es un aspecto que hay que tener cuidado y que si no, por alguna razón, claro, esto sin perjuicio, por supuesto, que puedan existir situaciones que superen cualquier previsión, la muerte del representante legal. Algún tipo de accidente que puedan sufrir las personas, las circunstancias tecnológicas pues, que puedan rodear a las personas. Todo ello podría hacerse, pero hoy día también tenemos los recursos para hacer esa acreditación en tiempo real. Tenemos celulares, tenemos vías de contacto vía WhatsApp, tendremos terceros que pueden acudir al centro a hacer manifestaciones. Es decir, en este momento hay aspectos muy importantes que pueden ser tenidos en cuenta y que implicarían eventualmente la suspensión, pero legalmente y o que no hay forma de imponer una suspensión a la audiencia, porque lo previsto es, o el objetivo a través de las normas de la ley 1563, es que efectivamente se haga. Entonces, si la parte insiste, se tendrá que hacer. Y eso es muy importante que lo conozcan tanto las partes como los abogados que van a intervenir en estos trámites, como los demás interesados, para que no olvidemos nunca, pues que a pesar de lo que suceda y a pesar de las solicitudes que se presenten, si es la intención, mejor, que cualquiera que sea la circunstancia de la solicitud, se podrá en todo caso hacer el nombramiento siguiendo los procedimientos establecidos en la cláusula. El tema tan anunciado en este aspecto. ¿Qué pasa con los poderes para la representación en la audiencia? Y volvemos a tomar discúlpeme eso, yo vuelvo y tomo el tema y esa denominación tan inadecuada, en la reunión de nombramiento de árbitros. En esa reunión yo me puedo hacer representar. De entrada hay que decir que sí, usted se puede hacer representar y para tal efecto
existen las disposiciones del artículo 73 del Código General del Proceso, donde se determina que dentro de los procesos judiciales, y en este caso arbitral, existe derecho de postulación. Y por tanto, pues usted deberá nombrar un abogado que lo represente y que pueda defender sus derechos dentro del trámite al que se le va a dar inicio a través de sus manifestaciones de voluntad, dentro de ese contexto de la reunión. Entonces, con esa, ya tengo tanta preocupación con esa denominación de audiencia y de reunión, pero discúlpenme. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a llegar a ver qué necesita tener ese poder. Tuvimos recientemente alguna discusión y alguna consulta respecto a que esto podría, o mejor, no hablemos de la discusión todavía. ¿Cuál es nuestra postura? Y la justificamos. El poder que se debe presentar debe o no contener la facultad expresa para el nombramiento de los árbitros. Frente a esa pregunta, tenemos que revisar varios aspectos. Ya están viendo ustedes estas tres normas. La primera, de la Constitución Política, la segunda, del Código General del Proceso, y la tercera, de la Ley 1563, Estatuto Arbitral. En todas ellas se hace referencia a quién tiene la facultad para investir a los particulares de la Administración de Justicia. ¿Quién puede, ya en lo que tiene que ver con el poder en concreto, qué tipo de actos son los que el apoderado no puede hacer sin recibir una autorización expresa? Y la ley 1563, donde precisamente determina que las partes nombrarán a los árbitros. Estos actos y esas referencias normativas que facultan a las partes para hacer ese acto tienen una trascendencia muy grande. Ya lo decíamos antes. Vamos a definir quién va a resolver nuestro conflicto. Vamos a resolver sobre la forma en que nuestro trámite se va a adelantar. Ese aspecto, ¿cómo podrá tener alcances de disposición específico? ¿Es un acto especial que está reservado por la ley a la parte? Yo pienso en principio que sí. La respuesta para mí es que sí. Es un acto que está reservado por la ley para la parte y es ella la que lo debe hacer. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que hagamos un poder. ¿Ese poder debe tener esa facultad expresa para realizar el trámite? Sin duda que sí. Tenemos estas razones para expresarlo, las razones prácticas para definirlo. Claro, hay una norma de referencia del artículo dentro de la ley 1563 que conmina a los centros y a los árbitros a manejar y a interpretar las normas procedimentales y en general dentro del Código General del Proceso, de hacer que las normas procedimentales sirvan a los efectos del desarrollo de las normas sustanciales y que no se impida el acceso a la justicia y que, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo ese texto se advertía recientemente, miren, yo tengo el poder para hacerlo, ¿por qué se nos niega el derecho a la intervención y el nombramiento de árbitros si tenemos la facultad de representación? La razón no es nada diferente de la trascendencia de la decisión que se está tomando para los intereses de la parte. Y la expresa menciona en la ley de que esto es un asunto que está reservado para la parte, no para el apoderado. Podrá el apoderado, y es más, hay facultades que están establecidas y presuntivas dentro de la misma ley 1563. Quien recibe poder para participar en las audiencias podrá intervenir, presentar recursos, hacer manifestaciones, contestar la demanda. Hay una serie de presunciones que están dadas, pero ninguna de ellas lo está para este punto en concreto. Por eso, la invitación en cuanto a esos poderes, además de la importancia de su presencia, es a que si bien no vamos a estar, tengan claro
el alcance de esa decisión. Regresándome un poco atrás a los aspectos que se pueden resolver en la reunión, quiero destacar algo que me parece a mí importante, y lo decía ya la doctora Viviana. Esas situaciones de interpretaciones que pueda tener la ley, perdón, la cláusula compromisoria, pueden ser objeto de solución dentro del contexto de esta reunión. Tenemos una dificultad de interpretación. Miren, el centro nos está diciendo que no es muy claro el tema de que si son 3 o es 1. Y no está definido, pero claramente el asunto del que estamos hablando está bastante por debajo de la mayor cuantía. ¿Por qué no hacemos esa corrección de la cláusula y ustedes, a través de su manifestación dentro del acta, consolidan esa interpretación y hacen la modificación correspondiente? Esta invitación única y exclusivamente se puede hacer si la parte está presente y da su voluntad, con las debidas facultades para hacerlo, por supuesto, o el abogado que está presente cuenta con los mismos poderes para esa definición. ¿Cuál es el sustento? El sustento es exactamente el mismo. Si la habilitación que proviene de las partes y que se hace contener en la cláusula, en la condición, en el pacto arbitral, es para que se adelante el proceso ante los particulares y no ante la jurisdicción común, pues esa modificación de esas decisiones o de la decisión, pues implicaría pues simplemente el desistimiento del trámite, pero si es frente a lo que estuvo establecido en esa cláusula, pues implicaría que tengan las facultades para hacerlo, completas, plenas, bien sea en el poder o bien sean porque están presentes. Es necesario que esa habilitación provenga de las partes. Nos da tranquilidad a los árbitros, le da tranquilidad al centro y le da una absoluta solidez al desarrollo del trámite arbitral que las partes quieren. Llegan ustedes a esta instancia y están reunidos para ese nombramiento porque quieren desarrollar el arbitraje. Entonces, qué mejor que contar con esas facultades y poder hacer esos ajustes menores o mayores para resolver el asunto y no tener complicaciones a futuro. Entonces, estos dos aspectos me parecen a mí, como bien decía al principio, relevantes y trascendentes para resolver lo que tiene que ver con ese punto de la asistencia. Miren, solamente y de manera muy breve les pongo de presente la cláusula compromisoria modelo que nos orienta en esos aspectos fundamentales de esta introducción que estamos haciendo. ¿Cuál es la materia? La pueden ustedes estar leyendo aquí. Controversias, diferencias relativas a la celebración, ejecución, terminación y todo lo que ustedes quieran introducir ahí, pero háganlo. No lo dejen a la deriva. Esta parte es muy importante que ustedes la definen. ¿Qué es lo que quieren que sea resuelto a través de árbitros? Entonces, mira, aquí hay una respuesta y un formato. Esto que estamos resolviendo, ¿quién lo debe resolver? Un tribunal de arbitramiento que funcionará en el Centro de Conciliación Arbitral de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. ¿Sabemos quién es? Mira, ahí está clarito. Esto fue elaborado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Entonces, ahí ya sabemos dónde es. No un centro de arbitraje de la ciudad de Bucaramanga. Hay dos. Entonces, y si de pronto aparece otro más o hay otro más, que de pronto no me recuerdo en este momento, tendríamos ya la complicación de que cualquiera podría ser. O si lo hacemos en San Gil, probablemente vayamos a tener problemas porque, no, cambiamos corte y pegue y en lugar Cámara de Comercio de Bucaramanga, no, pongámosla en San Gil. Y entonces probablemente en San Gil no esté. Entonces, si identificamos ese tipo de competencia para hacerla. ¿Qué normas nos van a regular? Debe valorarse en ese mismo momento qué nos conviene más. Vamos a inventarnos unas reglas, no nos las vamos a inventar,
Bueno, entonces salimos del arbitraje ad hoc y nos introducimos en la posibilidad de hacerlo conforme a la ley y conforme a la vía institucional. La diferencia sustancial que nos hizo falta referirla ya. Lo primero, las partes se pusieron de acuerdo, salimos de esto en 15 minutos y ya los teníamos visto y todos estuvimos de acuerdo. No estuvimos de acuerdo. Entonces, ¿qué queda? Si lo hacemos a través de los institucionales, lo puede hacer el centro como delegado a través de las normas que están en su reglamento, a través de un sorteo. Y ya. Entonces, eso también sería una alternativa muy fácil. Si no lo tenemos previsto en estas dos formas, pueden las partes ponerse de acuerdo en ese mismo momento, hacer la modificación correspondiente y corregir o complementar, si es que falta, la cláusula compromisoria y radicar que sea de esa manera. No nos pusimos de acuerdo, entonces que sea el centro el que lo haga. Porque la tercera opción está prevista en la ley y es que se remita al juzgado civil del circuito. Esto por experiencia, por experiencias hemos tenido situaciones que han aumentado el plazo del trámite solo para el nombramiento de los árbitros hasta en un año y hasta más, porque a veces se nombran cuando se va a revisar la lista, escogieron los que no correspondían. No tenían la especialidad, no podían hacerlo, no conocían, entonces hay que devolverlo porque no se puede hacer ni siquiera complementario. Entonces hay que volverlo a enviar al juzgado y en el juzgado deberán volver a escogerlo. A veces los juzgados pues no conocen mucho del tema y entonces se toman mucho tiempo en analizarlo para hacerlo. Entonces, de entrada, lo que puede resolverse en 15 minutos o 15 minutos y un día, termina siendo un año o más. Entonces, esa es la invitación importante que hagamos frente a eso. Y en los otros dos aspectos importantes, pues que también les decía, el tema de saber cuántos son los árbitros es relevante a grado sumo desde el punto de vista económico, porque de todas maneras, cualquiera que sea la cuantía, pues tendrá que hacerse pago de 3 árbitros y de sus honorarios, lo cual aumenta 3 veces, pues, el valor de lo que podía ser de un solo árbitro si es de otra manera. Y la otra preocupación importante, que es que se decida en derecho para la tranquilidad de todos en el trámite. Bueno, quiero comentarles esto y no sé si la doctora Viviana pues me complementará en alguna manera, que es la experiencia que ha tenido el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga bajo estos criterios que les confieso son absolutamente coincidentes entre lo que vemos y ha sido la experiencia como parte del centro de esa eficacia que encontramos cuando se toman decisiones adecuadas en relación con esta primera etapa del trámite. Como ustedes ven, la forma de designación de los árbitros en este caso ha sido desde el 2020, 21 y 22, primando el mutuo acuerdo, que ese es el escenario perfecto. La primera cosa sobre la cual vamos a conversar, ¿cuál es? ¿Nombramos los árbitros? Sí, ¿a usted qué tal le parece el doctor Frank Hedris? No, a mí me parece muy bien. Ah, bueno, entonces nombrémoslo. Sí, perfecto, perfecto. Nombremos otros dos por si acaso. ¿Quién lo podría reemplazar? Bueno, la doctora Alba María, o, bueno, cualquiera. Perico de los Palotes es el tercero. Sí, perfecto. Mire, ya los tenemos. ¿Cuánto se demora este trámite en esos términos? Si la cláusula estuvo bien hecha, si se hicieron los análisis pertinentes adecuados. De pronto la doctora Viana me corregirá, pero yo creo que si llegan así las partes, creo que no demora más de 10 minutos la reunión de nombramiento de árbitros. Y así ha pasado. Y es más, a veces lo mejor de todo es que nos llaman a los árbitros. Doctor, que lo acaban de nombrar en no sé qué. Ah, sí, perfecto. Entonces, no solamente el nombramiento sale rápido, sino que el árbitro inmediatamente, ¿y cómo fue? ¿De mutuo acuerdo? Ah, bueno, entonces yo acepto de una vez sin problema, y le manifiesto, le mando la carta, entonces en 3 días tenemos árbitro nombrado y podemos revisar la realización de la audiencia en un término de 15 días. Entonces uno como que dice, uy, Dios mío, esto... Bueno, ahí está el derecho de información y los trámites que adicionalmente se tienen que hacer después de haber aceptado, pero pues traslado que no dura 15 días en algo
que nuestra experiencia antes de la ley 1563 era una diligencia que fácilmente se podía demorar normalmente entre 3-4 meses. Y si se introducía el tema de los jueces, era tema de nunca acabar. Creo que hablando con uno de los asesores del centro de hace unos años, el tema llegó a ser de una situación que duró 5 años, derivado de todas las complicaciones, porque se murieron los que determinaron, los nombraron como funcionarios a otros que nombraron, de tal manera que fueron 4 veces que tuvo que ir el proceso a la jurisdicción, a los juzgados, para poder llegar a hacerlo. Entonces, pues, la invitación es a que esta historia no suceda y que ustedes puedan aprovecharse de estos aspectos. Estas fueron las conclusiones a las que fueron presentadas por el centro en relación con lo que ustedes acaban de ver en barras, lo cual evidencia pues una postura, sin duda, una política clara del centro orientada a buscar ese mutuo acuerdo. Y otra importante, y es que las partes tienen, como corresponde, esta capacidad y esta posibilidad de utilizar la herramienta de manera muy eficaz, muy rápido y obteniendo todos los beneficios que significan el arbitraje en toda su extensión. Estos eran los aspectos, doctora Viviana, que yo quería tocar. Estoy muy atento si hay alguna pregunta y a todas las contribuciones que usted también quiera hacer al respecto. Muchas gracias. Por supuesto, doctor Ernesto, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo, muy claro toda la información. Gracias también por darnos esos ejemplos con las estadísticas para poder ser un poco más conscientes de cómo es la realidad. Gracias también a todos los que nos acompañaron, que permanecieron conectados. Mientras que nos van llegando las preguntas, voy a compartirles los 2 anuncios que teníamos pendientes y que alguno anuncié como sorpresa. El primero de ellos es que para los que se tuvieron que desconectar o llegar un poco tarde, estamos promocionando este tipo de sesiones por medio de nuestro canal de YouTube. Entonces va a ser una grabación que será dispuesta por ese medio y en cualquier momento y lugar podrán conectarse. También pues invitarlos claramente a que continúen asistiendo. La idea es poder repasar toda la ley 1563 por medio de nuestros árbitros y poder tener más claro cómo funciona este método. La segunda parte, y ya más que todo la sorpresa que teníamos, es que, doctor Ernesto, estamos de festejo porque se cumplen 10 años del Estatuto Nacional e Internacional de Arbitraje. Digamos que ha sido nuestra bandera la ley 1563 de 2012 y no queremos dejar pasar esta oportunidad. Queremos justamente tener un foro especializado en las lecciones aprendidas. Vamos a tener este evento la próxima semana, viernes 15 de julio, desde las 8 de la mañana. Será presencial acá en las instalaciones de la Cámara de Comercio sede Centro. La inversión es de tan solo 80.000 pesos, IVA incluido, y pues los asistentes van a tener la posibilidad de poder saber cuáles han sido las lecciones aprendidas en estos 10 años. Qué problemáticas han identificado los mismos árbitros, quienes hoy por hoy no solamente son árbitros, y eso es una de las grandes ventajas del arbitraje, son también abogados que en el día a día tienen sus propias oficinas, algunos fueron servidores en otras épocas y pueden dar una experiencia muy enfática de qué es el arbitraje, cuál ha sido su mejora en estos 10 años y por supuesto cuáles son los aspectos que modificaríamos. Doctor Ernesto, ya para finalizar, algo que a mí me gusta mucho rescatar, y es que si viene siendo el pacto arbitral, desde un principio hacemos unas reglas en caso de que sea cláusula compromisoria, existe la posibilidad después de modificarlo. Y hemos tenido casos que en la misma reunión de nombramiento se empieza a modificar esa cláusula y se definen aspectos tales como el número de árbitros. Entonces, ¿qué podría usted decir? ¿Cuáles serían los errores que rescataría en esa reunión de nombramiento y si tiene obviamente el poder para poder modificar la cláusula? ¿Qué es algo que usted no dejaría pasar en ese pacto arbitral? A ver, doctora Viviana, pues realmente fíjese usted que yo tengo una postura que, bajo la cual cada asunto debe tener
su especial atención bajo esta misma lupa que estuvimos desarrollando a través de esta conversación. Esa lupa lo que nos indica es que la razón o la brújula que debe guiar las actitudes de las partes, del centro y ya pues al final de los árbitros, es encontrar todos aquellos aspectos que permitan que el proceso llegue a feliz término. Pareciera una ruptura definitiva hablar dentro de un contexto, de un procedimiento, que no se tenga problema con el procedimiento. Pero es que precisamente de eso se trata. Los procedimientos están al servicio de la finalidad última, que es la aplicación de justicia y lograr una eficacia del sistema. Entonces, ese principio de eficacia nos ilustra durante todo el trámite. En las cláusulas como tales, yo creería que nunca debe faltar los elementos que les resaltaba de esa cláusula tipo. Esos son los aspectos fundamentales, o sea, ninguno de ellos debe quedar por fuera. Establecer esas reglas, establecer cuáles son sus beneficios. Es decir, yo voy a entrar, yo debo conocer cuál es el reglamento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es más, yo quisiera hacerlo. ¿Esto desde cuándo lo debo venir haciendo? Lo hago desde el diseño del contrato. ¿Sí? Entonces yo no debo, yo tal vez le diría, yo no debo dejar pasar la oportunidad de reflexionar sobre la mejor manera de administrar mi conflicto. Y la primera forma de hacerlo es reflexionando de cómo hago el mejor contrato para que las cosas funcionen bien. Se presentan conflictos, no todo se puede prever. Entonces, ocurrido el conflicto, la verificación de cómo está esa cláusula. Si está en los términos de la cláusula tipo, yo creo que no tendría ningún problema. Pero adicionalmente, por la naturaleza de la actividad que yo realizo, pueden haber aspectos que resulten relevantes. Ese tema, por ejemplo, de si son 1 o 2 o 3 árbitros, siempre será relevante económicamente. Entonces, es un aspecto que no se debe pasar de largo. El tema de si es en derecho o no, pues tampoco. Pues porque la ley así lo prevé. Si no se dice nada, será en derecho. Si lo hacemos a través de, ¿en dónde lo vamos a hacer? Pues la ley también lo prevé, pero todo ello está hecho para el mejor confort de las partes. ¿Cuál de ellos no debe hacer? Yo creo que sin querer promocionarlo de una manera muy significativa, lo que no se debe olvidar es incluir la cláusula en el contrato. Eso sería lo único que que sí es absolutamente trascendente. Los demás aspectos son manejables, pero deben tenerse y realizarse en su oportunidad y contar con las herramientas para poder hacer esos manejos. Muchísimas gracias a todos los que permanecieron conectados y esperamos volvernos a encontrar en próximas oportunidades. Feliz tarde para todos. Gracias. Perfecto, doctora. Nos vemos en YouTube de todas maneras. Claro, por supuesto. Sí, señor. Que estén muy bien. Lo mismo. Muchas gracias, doctora.